Buenas tardes de nuevo, aquí estamos como todos los miércoles para continuar con nuestras catequesis mistagógicas sobre el bautismo. En este momento estamos centrados en el credo y más concretamente creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, eso ya lo vimos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. En esa parte, en esa fracción del artículo de fe, nos vamos a centrar en la tarde de hoy. Padre Jason, buenas tardes. Monse, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno. Aquí atardeciendo, en una tardecita calurosa, pero de unas tardes muy lindas de verano, agradeciéndole a Dios también por esa maravilla de la creación. Y como decía Monseñor, bienvenidos a este encuentro en nuestra catequesis mistagógica para profundizar hoy sobre todo en lo que viene siendo el misterio pascual de Cristo, como lo narra el credo con esa expresión: padeció, fue crucificado, murió, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó y subió al cielo. Bueno, entonces vamos a iniciar con un momentico de oración. Sí, muy bien. Cerramos los ojos, los invito, cerremos los ojos. A mí me parece un ejercicio muy sencillo, pero que nos ayuda a centralizar nuestra atención, a focalizarnos en lo que vamos a hacer, a dejar que el murmullo exterior se quede en lo exterior y nosotros busquemos el silencio de nuestro interior para poder así encontrarnos con el Señor. Cerramos los ojos y en esa semiclaridad serenemos nuestro espíritu y abramos el corazón. Mi Señor Jesús, Maestro bueno, que siempre nos miras con ojos de misericordia, que encontramos en ti la razón de ser, de vivir, de existir. Somos conscientes que estás en medio de nosotros por tu promesa. Donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En esta tarde te quiero pedir, Señor, nos envíes la fuerza de tu Espíritu Santo para que se mueva en esta reunión, para que revoletee entre todos los participantes, para que nos abra la luz del entendimiento, para que seamos capaces también de escuchar tu palabra y de hablar de ella.
bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias. Y ayúdanos a crecer en el amor a tu palabra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces entramos en tema. Hoy nos vamos a centrar en Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Empecemos por ahí. Yo creo que la intencionalidad teológica del evangelista, cuando habla de que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, no es simplemente, pues, como decir algo, sino que yo creo que quiere hacer énfasis de el arraigo histórico de la persona adorable de Jesús. Es decir, no es un cuento, no es una idea, no es una leyenda, es un personaje concreto y real que existió en una determinada época de la historia concreta, porque este señor Poncio Pilato está en los anales de la historia y se puede constatar su existencia. Bajo el poder de Poncio Pilato no es simplemente una consideración pía, una consideración piadosa, sino que es constatar que Jesucristo de verdad fue un hombre. Es constatar el Cristo histórico, es decir, el Cristo que tuvo arraigo en la historia concreta de Israel y de la humanidad. Padre Jason. Así como en la Navidad encontramos en las Sagradas Escrituras relatos muy descriptivos, por ejemplo de Mateo y Marcos, que nos cuentan qué emperadores o qué gobernadores estaban rigiendo esa región del mundo, del Medio Oriente, en tiempos del nacimiento de Jesús. También nos encontramos lo mismo sobre la muerte, y esto, como lo indica ya Monseñor, para indicarnos la historicidad del mismo relato. Yo quisiera de todas formas acentuar que tengamos muy presente que obviamente aquí no hemos hecho referencia a la vida pública de Jesús. El credo como tal no nos menciona la vida pública de Jesús, pero de alguna forma encierra entre la encarnación y la muerte todo el misterio de la vida material, de la vida temporal que tuvo Jesús aquí en la tierra. Ahora, ¿quiénes estaban gobernando en tiempos de la muerte de Jesús? Primero, entonces, el credo dice en tiempos de Poncio Pilatos. ¿Por qué es importante este señor? Poncio Pilatos era un procurador romano, lo que uno podría considerar una especie de embajador del Imperio Romano en esta parte geográfica de Judea. El procurador tenía que darle siempre reportes al César sobre todo lo que acontecía allí, sobre todo lo que estaba pasando en Israel. Por eso, en el juicio de Jesús ante Poncio Pilato, de ahí que los sacerdotes, sobre todo alentados por Anás y Caifás, le van a decir, es que si no tomas cartas en este asunto, si no lo crucificas, vas a tener problemas con el César. No eres amigo del César, porque de alguna forma con eso le estaban indicando, Jesús se ha proclamado Dios y se ha proclamado rey, y el único rey es el César. Entonces tenemos al César gobernando en Roma. Su procurador en Israel es Poncio Pilato. Además nos menciona las Escrituras a otro personaje también ante quien llevaron a Jesús, y es Herodes.
Este Herodes no va a ser el mismo de la matanza de los niños, de los inocentes. No es el Herodes de la Navidad, porque ese es Herodes padre, Herodes el Grande. Este es Herodes Arquelao. Este gobernaba en Judea, mientras que su hermano Herodes Filipo gobernaba en la región de Galilea, de ahí que Cesarea de Filipo. Y a nivel religioso el poder lo tenía ese año un tal Caifás, yerno del sumo sacerdote Anás, que también había sido pues el gobernador religioso, es decir, el sumo sacerdote de Israel. Estos daticos de estas personas históricas simplemente para darnos a entender que en verdad sucedió, y lo atestiguan algunos historiadores, como por ejemplo Flavio Josefo, que es un historiador antiguo muy importante. También hay nombres importantes que hacen arraigo en la historia de Israel, que es Anás, Caifás, por ejemplo, ¿cierto? Pero, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque si nosotros no tenemos la clara conciencia de que Jesús es Dios hecho hombre, todo ese proceso de pasión, de muerte y de resurrección queda en el aire. Es en una persona concreta, es Dios hecho hombre, que asume todo este proceso doloroso de su pasión, de su muerte y todo el proceso glorioso de la resurrección, la subida a la diestra del Padre y el envío del Espíritu Santo. Así nosotros dimensionamos la grandeza de nuestra salvación. Por eso todos estos daticos son importantes, porque si no tenemos muy claro que Jesús es verdadero Dios, pero verdadero hombre, pues su pasión, su muerte no significaría pues absolutamente nada y no entenderíamos cómo fue que nos redimió. ¿De acuerdo, Padre Jason? O sea, también es bueno dar pues aquí a entender digamos las causas por las cuales se da la muerte de Jesucristo. Ustedes, si tienen buena memoria o si han puesto atención, en las lecturas bíblicas que se hacen en el tiempo de Cuaresma, sobre todo en la quinta y sexta semana, llegando a la Semana Santa, las lecturas nos van a dar a entender, sobre todo pues hablo del Evangelio, nos van a dar a entender que había muchos conspirando contra Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro, los fariseos y los sumos sacerdotes se fueron a conspirar qué hacer con Lázaro y luego qué hacer con Jesús. Con Lázaro porque al resucitar le dio a todos muestras de que Jesús era poderoso. También cuando Jesús a la mujer adúltera la perdona, después se van todos, pero más adelante aparece que empezaron a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer con Jesús? Por allá en otro relato que Jesús está hablando y curando en sábado, Jesús sale y dice que lo llevan a un despeñadero, una especie de montaña, de barranca, y que lo querían tirar, y Jesús se les escabulló entre la gente. Es decir, en varias ocasiones Jesús tuvo, por decirlo así, intentos de acabar con su vida, al menos conspiraciones. Jesús no predicó abiertamente en algunos momentos por lo mismo. De ahí esos misterios o ese secreto mesiánico que algunos enfermos que sanaban les decía, no le cuenten a nadie, porque él sabía que esto le acarrearía problemas. De alguna forma, fariseos y letrados, es decir, maestros de la ley, confabulados con la clase sacerdotal, que era la clase religiosa alta, y luego aliados con el gobierno de turno, como lo fue Herodes y Pilatos, tuvieron que ver en el proceso de muerte de Jesús. Muy bien. Con este prolegómeno, entonces vamos a introducirnos en lo que fue la pasión, la muerte y la resurrección. Y dentro del proceso de la pasión que culmina en la muerte, pues hay varios momentos, varios estadios, por decirlo así. Jesucristo fue condenado injustamente y empezó todo un proceso que para ellos, sus detractores, sus acusadores, va a culminar con su muerte y no van a parar hasta no ponerlo en la cruz.
es el varón de dolores que encontramos en el Antiguo Testamento, maltratado, deshecho, pero Él es la salvación. Ese proceso, podríamos decir, de la pasión propiamente dicha, empieza en la última cena, ¿o no, Padre Jason? Sí, Monseñor, la Ahí. pasión comienza en la noche de la cena. Exactamente. Ahí empieza. Cuando Él ya deja como testamento fehaciente de su divinidad y de su corporeidad, deja la Eucaristía, la institución del mandamiento del amor y el sacerdocio. De ahí sale para el huerto de los olivos, y en el huerto de los olivos empieza todo ese proceso de traición de Judas, del beso de Judas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es este proceso de pasión, de padecer? Porque la pasión es padecer. Padre Jason, ¿usted tiene alguna ideita al respecto? ¿Qué quiere decir padecer en Jesús? El padecer en Jesús tiene que ver con la entrega de su vida, tiene que ver con todo el proceso de darse que Él comenzó a desarrollar desde su propia encarnación, porque lo dice la carta a los Filipenses, que Él se abajó, se anonadó a sí mismo y tomó nuestra condición. No se puede entender el misterio pascual sin la encarnación, porque el Jesús que padece es el Jesús que se hizo hombre, y que haciéndose hombre pasó como nosotros por dolores, por fatigas, por cansancios, y en este mismo caso pues tuvo también las conspiraciones y las envidias de estos, pues de las autoridades judías. Aquí hay una duda, yo aclaro, dije ahorita Arquelao es Herodes Antipas, sí, a Jesús los llevan ante Herodes Antipas porque era el gobernador de turno de Galilea, y Jesús era llamado el Galileo o el Nazareno, entonces por eso Pilato lo remitió a este Herodes. Muy bien. La pasión nos pone de relieve todos los sufrimientos que Jesús asume. Los sufrimientos de la pasión del Señor fueron unos sufrimientos absolutamente terribles. Tuvo por un lado una pasión física, llena de golpes, de insultos, de salivazos, de azotes, de espinas, de clavos y de cruz. Pero sobre todo tuvo un dolor psicológico y del corazón mayor aún, por decirlo de alguna manera, al cargar sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad. Esa sí fue la mayor pasión, el mayor dolor de Jesucristo. En esa entrega generosa de su ser, Él tuvo que cargar con un gran dolor todos los pecados de la humanidad. Los evangelistas, nosotros hemos leído, asumen y narran con tremendo realismo y precisión muy refinados los sufrimientos que le aplican los verdugos a los ajusticiados, que son los mismos sufrimientos que le aplicaron a Jesús, con las mismas técnicas. Fue crucificado tal como lo pidieron los acusadores. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. La rabia y el deseo de venganza que tenían los llevó a buscar la forma más cruel, más dolorosa y más ignominiosa. Y digo ignominiosa porque es que en la cruz no se crucificaba sino a los peores malhechores, a los peores bandidos. La cruz era el signo más horrendo, más atroz de ignominia. De ahí está la belleza de la redención, porque lo que era instrumento de ignominia, con Jesús clavado en ella, se convierte en instrumento de salvación. Monseñor, y tengamos en cuenta que las crucifixiones en el Imperio Romano, como otro tipo de ajusticiamientos públicos en los distintos imperios que ha tenido la humanidad, tenían como función, esa ignominia tiene como función advertirle a todos quién es el que manda,
y advertirle que quien quiera alzarse contra el poder en turno va a acabar así o peor. Entonces, nosotros lo hemos visto durante todos los siglos de la historia. Aquí también en la época de la colonia se hacían ajusticiamientos, fusilaciones o guillotina, de alguna forma para advertir que no podían haber sublevaciones contra el imperio. ¿Por qué a Jesús lo llevan a la cruz? En parte porque lo que los conspiradores le hicieron entender al procurador era que este hombre, Jesús de Nazaret, estaba formando un grupo muy grande para conspirar contra el emperador de Roma, para levantarse en armas, para levantarse como un nuevo rey, es decir, contra el poder del César. De ahí que Pilato se vio en esa encrucijada, como lo muestra de pronto el evangelista Juan, de por qué no simplemente latigarlo y que se vaya como hacían con otros ladrones comunes o pecadores o revoltosos. ¿Por qué llevarlo hasta la cruz? Porque según las conspiraciones de ellos, era muy, muy peligroso Jesús, decían pues ellos, porque podía acabar el imperio. Y eso le acarrearía problemas pues, al procurador, con su propia vida y a toda Jerusalén. Exactamente, Padre Jason. Para los antiguos, recalco, aquel que era castigado con la cruz se convertía en maldito a los ojos de Dios. Y la cruz era una ignominia, pero no solamente en ese momento, sino en todo el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, constatamos eso. Aquel que era crucificado era maldito a los ojos de Dios. Pues bien, Cristo se hizo maldición por nosotros, dice Gálatas, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3, versículo 13. Y así se convirtió la cruz en motivo de gloria y salvación, como les decía yo ahorita. El texto también es Gálatas 6, versículo 14, que dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es potencia de Dios y sabiduría de Dios, como dice 1 Corintios. Por todo esto, la cruz de Jesucristo se convierte en una gloriosa señal, amable para todos los cristianos. Es un honor llevar la cruz del Señor. Inclusive, casi todos cargamos una crucecita. Y hay una canción también muy hermosa que dice, al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dijo Jesús. Es decir, en el pecho llevo yo el recuerdo de mi salvación, que es la cruz y la palabra de Dios. Pues bien, se hace manifiesto lo que él dijo, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Eso lo dice Juan en el capítulo 8, versículo 28. La cruz de Cristo da el verdadero sentido al camino de la existencia humana. Si nosotros queremos darle sentido a nuestra vida, tenemos que mirar la cruz, porque la cruz es para nosotros signo, significante de nuestra salvación. Padre Jason. Monseñor, de ahí que San Pablo lo expresa, usted ahorita lea lo de Gálatas de la cruz, que es para los judíos escándalo, que alguien esté en una cruz es escandaloso. Entonces para sus discípulos fue escandaloso, por eso huyeron, porque es que definitivamente que a mi maestro lo estén ajusticiando públicamente como al peor de los criminales, pues cualquiera se escondería de vergüenza. Para los griegos es necedad, decía San Pablo, es una locura, es una tontería, pero para nosotros, los creyentes, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque incluso lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres, y lo más necio de Dios es más sabio que los hombres, para decirnos hasta dónde llega la grandeza de Dios, que incluso su abajarse es signo de su grandeza, de su glorificación. Yo quisiera también tener aquí presente, Monseñor, el tema de, se ha hablado durante mucho tiempo sobre los culpables de la muerte de Jesús. Ahorita respondíamos o acuñábamos unos nombres históricos de los que tuvieron que ver en ese proceso.
Pero finalmente, ¿quiénes son culpables de la muerte de Jesús? Porque durante muchos años, por no decir siglos, se acusó a los judíos de la muerte de Jesús. Y realmente, ¿qué podríamos decir sobre quién es culpable de la muerte de nuestro Señor? A ver, depende del punto de vista que Sí. se mire. Por un lado estaban las altas autoridades judías, religiosas, ¿sí? Que porque no aceptaban a Jesucristo como el Mesías, decían que era un blasfemo, y además veían en él tambalear su poder religioso. Por otro lado, el poder político, que era del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, también podríamos decir que desde una perspectiva ellos son los causantes de la muerte de Jesús, porque lo consideraban traidor al imperio por los chismes, el chismorreo de las autoridades judías que decían que estaba atentando contra el imperio, contra el César. Entonces ya tenemos dos, unos que no aceptan a Jesús como el Mesías y que lo ven como un blasfemo porque se llama Hijo de Dios. Por otro lado, Roma, que en una forma muy débil, muy frágil, muy cobarde, muy enclenque, pues está como percibiendo que es un traidor al imperio, más presionado. Si usted no lo mata, si usted no dice, lo vamos a acusar al César. Nos vamos a ir hasta por allá y le vamos a decir que usted no ha sido una persona que ha querido defender el imperio. Bueno, más o menos eso. Pero a la hora del té podríamos decir que Jesús muere en la cruz por los pecados de la humanidad. Entonces también tenemos que irnos hasta Adán y venirnos hasta ahora y mirar que es el hombre que no ha puesto su confianza en el Señor, que ha hecho de su vida una ignominia, el que ha sido culpable, o los que hemos sido culpables también de la muerte de Jesús en la cruz. Eso es. Miren que históricamente uno encuentra en los evangelios como las autoridades romanas, las autoridades judías, en la iglesia por muchos años se consideró al pueblo judío como culpable de la muerte de Jesucristo, por una sencilla razón, porque fueron sus autoridades las que alentaron al imperio a matar a Jesús, porque fue la muchedumbre judía que estaba reunida en Jerusalén la que gritaba crucifíquenlo, crucifíquenlo, y que gritaban caiga sobre nosotros su sangre. Incluso muchos cristianos consideraban, la expresión era así literal, perros malditos a los judíos por haber asesinado al Señor. Pero miren lo que ha dicho el Concilio Vaticano II y lo que ha considerado el magisterio de la Iglesia. Esto que terminaba Monseñor pues diciendo: primero, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. La Iglesia en su magisterio no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y los instrumentos de las penas que soportó el Divino Redentor, teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo. Y miren la expresión que lanzaba San Francisco de Asís muy bellamente: y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. ¿Quién es culpable de la muerte de Jesús? Todos nosotros pecadores. Como decíamos, desde Adán hasta hoy, hasta nosotros. Cada que nosotros le decimos no al plan de Dios, cada que rechazamos su voluntad, cada que no vivimos su amor, cada que seguimos viviendo los mismos pecados y vicios, estamos otra vez clavando a Jesús en la cruz. Como decía el canto con el que iniciábamos de postrado ante la cruz. Nosotros somos los culpables. Y bien lo decía, es que Él vino a morir es por los pecadores, es decir, por todos nosotros, por nuestra salvación. Miren unos datos que nos dan los evangelios y que nosotros pues lo hemos convertido en algunas consideraciones piadosas, pero que nos ponen de relieve todo lo que fue ese proceso de pasión de Jesús. Jesús
lacerado con los azotes y la corona de espinas. Exhausto, cargó con el pesado madero, subiendo la Vía Crucis hasta el Calvario. Fíjense que todo esto es muy familiar en nosotros, sobre todo en el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. La piedad cristiana, ustedes saben, ha representado varias escenas de este camino en el ejercicio de la Vía Crucis, del Vía Crucis para nosotros, ¿cierto? Cada estación es un reflexionar, un pensar, un meditar entre esos momentos horribles de la pasión del Señor. Jesús cae 3 veces, es ayudado por el Cirineo, se encuentra con las piadosas mujeres, a quienes consuela, la Verónica enjuga su rostro, se encuentra con su madre. Mire que son todos momentos de un sentimiento de sufrimiento, de pasión, muy humanos, pero también cargados de la grandeza de Dios. El momento en que es clavado de pies y de manos en la cruz es lo más espeluznante. Si ustedes han visto La Pasión de Mel Gibson, eso es la cosa más espeluznante y cruel, y fue una interpretación muy fiel. La imaginación de verdad que no puede uno llegar a concebir hasta qué extremo pudo sufrir el Señor. Pero sí encontramos en una reflexión piadosa que tenemos a partir de la fundamentación bíblica una parte muy hermosa en las 7 palabras. Cuando hablamos de las 7 palabras de Jesús en la cruz, ahí estuvieron presentes la misericordia, el perdón, la bendición, el abandono, el cumplimiento del amor, de la voluntad del Padre, el amor. A pesar del horror de esa pasión, en esa pasión, como les decía ahorita, se descubre todo lo que es el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Hay algunas preguntas, Monseñor, que hay un comentario. Juliana nos dice que mañana celebramos a Santa Brígida y que Santa Brígida precisamente tuvo unas visiones de la pasión de nuestro Señor, donde le reveló incluso los azotes, cuántos fueron, las gotas de sangre que derramó. No solo Santa Brígida, sino varios santos han tenido experiencias místicas, experiencias de visiones, experiencias espirituales en las que han podido percibir los dolores de la pasión del Señor. Hablamos, por ejemplo, también de Santa Rita o de Santa Catalina o de esta Paulina Janicó. Hay varios por allí. Y nos preguntan, Juliana, ¿por qué los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías? Bueno, en primer lugar, porque para ellos era inconcebible un Mesías que le diera una interpretación a la ley distinta a la que sus estructuras estaban acostumbradas a darle. Poner por encima el amor de muchas cosas, poner por encima la vida del ser humano, del mismo precepto del sábado, aceptar mujeres adúlteras y perdonarlas, tocar a un leproso y sanarlos. Todo eso ya era un escándalo para los judíos. Ojo, si usted dice los judíos no aceptaron a Jesús, tenemos que entender que judíos, porque los apóstoles también eran judíos y muchos discípulos del Señor eran judíos. ¿Quiénes no aceptaron a Jesús? Las autoridades religiosas judías, los sacerdotes que eran del partido de los saduceos, que además no creían en la resurrección, los fariseos que vivían leguleyamente la ley del Señor, igual los escribas. Pero hasta en ellos había divisiones, como nos muestra también, nos lo dice el catecismo, las mismas autoridades tenían divisiones sobre Jesús. Podemos encontrar a un Nicodemo del partido fariseo o a un José de Arimatea, que eran personas muy notables en esas autoridades y que sin embargo también siguieron a Jesús. Y en Hechos de los Apóstoles se nos narra como muchos sacerdotes se hicieron bautizar, sacerdotes judíos se hicieron cristianos, seguidores de Jesús. Entonces, no todos los judíos no siguieron a Jesús. Una parte, obviamente, que se quedó con sus sumos sacerdotes y fariseos, y es la que todavía no aceptó a Jesús como Mesías y sigue esperándolo. Otra parte fue de la que surgió la iglesia. María era judía,
los apóstoles eran judíos, judíos. y la mayoría de discípulos fueron judíos. Los primeros fueron Los judíos. primeros fueron judíos. Fue con Pablo y Bernabé y otros que el evangelio Exacto. llegó a los paganos. Pero Exactamente. primero fue a los judíos. Pero Padre Jason, también hay una cosa muy simple. Ellos estaban esperando un Mesías en otro sentido, en otro contexto, por decirlo Claro. de esa manera. Un rey. Un rey potente con un gran ejército, etc. Y este señor, lo digo pues con respeto, ellos decían, pero ¿cómo este señor viene aquí a decir que es Mesías porque es hijo de Dios? Se embobó, hereje, merece la muerte. ¿Cómo así? Y además, él muchas veces se nos dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ay, mijito, mi papá ya hubiera mandado a acabar hasta con el nido de la perra. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, él hizo la diferencia de su mesianismo. No era el mesianismo que estaban esperando ellos de un rey poderoso, sino que su reinado era un reinado muy diferente. Y eso los sacó de quicio, los enloqueció. Monseñor, Sonia pregunta que si Jesús sabía que tenía que entregar su vida, pero sabía lo horrible que sería su sufrimiento. Pues yo dijera esto: primero, Jesús tenía conciencia que su predicación era totalmente, por decirlo, revolucionaria, y que esto le traería grandes problemas. Segundo, Jesús vio en su vida muchos de su tiempo que fueron ajusticiados por tener ideas contrarias, por tener ideas distintas, por hacer diferentes manifestaciones públicas acerca de la ley o acerca de asuntos del imperio. Por ejemplo, Jesús en algún evangelio menciona esos que Pilatos mandó crucificar y que después vertieron toda su sangre en el suelo, que fue una multitud de gente. Estos eran seguidores de uno que era de un movimiento revolucionario. También mencionan por allá unos que les cayó una torre encima, pero entonces todos piensan que es por precisamente ir contra el imperio. Jesús sabía finalmente que iba a acabar en esto porque la cruz era el signo, como ya lo habíamos explicado, más patente que tenían de humillación los romanos para implantar poder. Él sabía que terminaría allí por las cosas que había dicho. De ahí que en su oración en el huerto le dice al Padre: Padre, aparta de mí este cáliz, e incluso suda gotas de sangre, entendiéndose allí la angustia existencial que tenía Jesús de lo que iba a padecer. Ya de lo que iba a ir aconteciendo durante su pasión, pues propiamente Jesús no hubiera podido describir como que le iban a poner la corona de espinas, o cuántos azotes le iban a dar, o precisamente cuáles eran los ladrones con los que iba a estar crucificado, pero de que lo iban a crucificar, sí. Tanto que expresaba: yo entrego mi vida libremente, y empezó a hablar de la cruz a sus discípulos como queriéndoles decir: esto va a traer martirio, y el que quiera seguirme tendrá que también saber que esto va a acarrear martirio. Ese padecimiento, todo ese proceso culmina en Getsemaní, en su agonía en la cruz y su muerte. Fíjese, a Jesús lo condenaron a muerte y la sentencia se cumplió a cabalidad. Se exigió que debía morir. El sumo sacerdote Caifás, profetizando, dijo: es mejor que muera uno solo por el pueblo y que no perezca toda una nación. Eso lo dice Juan en el capítulo 11. El Sanedrín lo declaró reo de muerte, pero solo Pilato podía condenar a muerte. Por eso le pidieron a Pilato, y Pilato, como dice Juan, se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. La condena era clarísima, contundente: ejecutarlo en la cruz hasta morir. Y fueron los encargados de hacer semejante belleza los soldados del ejército romano, al frente de los cuales había un centurión responsable, que tiene ahí un papel muy importante. Entonces, fijémonos, la muerte de Jesucristo en la cruz fue física, real
y científicamente probada. Esta afirmación es fundamental y esto está certificado por los ejecutores y por los testigos. Las ejecuciones seguían pero minuciosamente un protocolo y un rito siniestro. Un soldado romano nunca debía de abandonar la víctima sin estar seguro de la muerte. San Juan, que estaba mirando, escribe el certificado. 2 puntos, comillas. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Hágame el favor. El soldado adiestrado en anatomía, porque era adiestrado en anatomía, realizó la operación fatal al rematar a Jesús a la perfección, es decir, conociendo entre las costillas que tenía que clavar la lanza, de abajo hacia arriba, hasta llegar al corazón. Era preciso, tenían una experiencia en eso, pues espectacular. Pero hay algo más. San Juan, sin ser médico, dice lo siguiente: y al instante salió sangre y agua. Todas estas apreciaciones son importantes bajo el punto de vista histórico y bajo el punto de vista médico también, para certificar la muerte real de Jesús. Padre Jason, ¿alguna cosita al respecto? Sí, porque aquí también se cumple esa profecía de no le quebrarán un hueso, solo a Jesús. A los ladrones sí se los quebraron. Exactamente. Y esto tenía una finalidad. Al perderse el apoyo de los pies, que estaban apoyados en el travesaño de la cruz, sobre una basecita que les ponían para que ellos acomodaran los pies, pues donde les clavaban los pies pero quedaban sostenidos, al quebrarle los pies, la muerte se aceleraba por asfixia, porque al no poder resistir, empezaban a asfixiarse y morían finalmente asfixiados. 1, 2, al quebrarle los pies y dejarlos allí colgados de la cruz, tenían también otra finalidad, y es que habla un autor, Crozan, que habla un poquito de esa muerte histórica de Jesús, que los perros, los chacales de alrededor y toda clase de buitres también comenzaran a llegar y acabaran lo que quedaba del cuerpo. Piensen ustedes un cuerpo sangrante, en carne viva, reventado, colgado de una cruz. ¿Cómo no va a traer el olor de la sangre toda clase de alimañas? Entonces, de alguna forma, la muerte de los que morían en cruz era además humillante, tan humillante que no alcanzaban a entregar cuerpo, porque el cuerpo lo terminaban de devorar los animales. En cambio, con Jesús hubo una diferencia, y fue que Jesús entregó su espíritu, como bien dice el texto, exhaló el espíritu a la hora de nona, es decir, a las 3 de la tarde, cuando el centurión fue a percatarse, ya había muerto, y lo que hizo fue, como dice Monseñor, rematarlo. Esa sangre y agua, pues explican también médicamente, tiene que ver con lo último del plasma, del líquido que sale, y esto es un signo biológico de que Jesús ya estaba totalmente desahuciado, es decir, ya no tenía ni siquiera hasta la última gota de líquido, y ustedes saben que el cuerpo humano está compuesto en gran parte por líquido, por agua. Hasta la última gota de ese líquido la entregó, no le quedó nada, todo lo entregó ahí. Padre Jason, ya como para terminar esta parte, San Juan continúa certificando, dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Fíjense que son unas palabras espectaculares y asombrosas, porque estas palabras aseguran que él es testigo de primera mano, en primer lugar, testigo de primera mano, que es digno de ser creído, y porque él sabe que dice la verdad y pone como garante su propia conciencia. Esto sencillamente se puede deducir que este centurión
como también sucedió con muchos otros soldados romanos, experimentaron una conversión con todo el proceso de Jesús. Y al convertirse, pues obviamente hicieron parte de alguna comunidad cristiana, de las primitivas. De ahí que el autor del Evangelio de Juan pues saque la existencia de este centurión. Con toda seguridad era miembro de una comunidad. Como también, por ejemplo, el cirineo que dice era padre de Rufo. ¿Y quién es Rufo? Entonces uno se pone a investigar y es que Rufo tiene que ver con algún miembro de una comunidad. Ah, fue el papá de él el que le tocó cargar la cruz con Jesús. Todos ellos están relatados de alguna forma porque han sido testigos oculares, es decir, han podido constatar. Por allí Juliana nos dice incluso que hoy conocemos a el centurión como San Longinos. Yo no sabía que existía ese santo, Longino. No sabía, pues yo no conocía la historia, pero pues vale la pena buscar. Yo, con toda seguridad, el centurión es uno que se ha convertido, eso sí lo sabemos. Más es como tradición en la iglesia, pero no hay una certificación histórica de que el centurión se llamaba Longino. Parece que sí, pero no es pues una certificación concreta. Termina el evangelista diciendo, hace una reflexión práctica, dice, el que lo vio da testimonio, ¿para qué? Para que ustedes crean. Y remata diciendo, como dice la Escritura, esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un solo hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron, al que atravesaron. Pero Padre Jason, todo este proceso, pues macabro, pero grandioso también, de la crucifixión y de la muerte, estuvo acompañado por unos fenómenos naturales, ¿cierto? Cuéntenos un poquitico al respecto. Claro que sí. Eso también hizo ver incluso a los que estaban allí presentes que este no era un hombre normal. Al punto que al final será uno de estos, el centurión, el que afirme verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Uno, está el fenómeno del eclipse de sol, que está incluso constatado en algunos escritos históricos de la fecha, pues para la fecha en que murió Jesús. Algunos aseveran que más o menos la fecha, pues sabemos que la Pascua se da en este equinoccio de luna del tiempo de primavera, y sabemos que es entre el 21 de marzo, 25 al 21 de abril, 25 de abril. Algunos incluso se han atrevido a asegurar, haciendo estudios arqueológicos, que pudo haber sido un 6 o un 7 de abril. Ojo que eso de todas formas son aproximaciones porque el calendario era diferente. Sin embargo, sí que un eclipse de sol, los evangelios que nos relatan la pasión, dicen que a mediodía se oscureció la tierra y que se quedó oscura durante 3 horas. Entonces, un eclipse total de sol. Luego, pues está también el temblor de tierra o terremoto que se sintió en el momento de la muerte de Jesús. Uno ve la película de Mel Gibson, por ejemplo, y allí se muestra como todos estos fenómenos. Y esos son de fenómenos cósmicos. Pero otro fenómeno que allí no sería cósmico, sin embargo tiene un sentido muy fuerte para la revelación, es el velo del templo que se rasgó. ¿Por qué? Porque ¿qué guardaba el velo del templo? Guardaba algo que se llama el Santo Sanctorum, el Santo de los Santos, es decir, el lugar más sagrado para Israel. Y en este lugar se guardaba el arca de la alianza, que contenía el arca, entre otras cosas, las tablas de la ley, es decir, la alianza con el Señor. Para ellos esto era signo de la presencia de Dios. Pero era tapado con un velo en un templo al que solo accedían pocos porque la mayoría le tocaba quedarse en unas partes casi externas del templo, no eran dignos de entrar. El que el velo del templo se rasgue está aseverando, ya todo se ha revelado, ya no hay nada que tapar ahí, ya no hay nada que ocultar, porque el misterio se ha reventado, es decir, se ha abierto, se ha manifestado en Jesucristo, que acaba de morir. Cuando ha muerto, quiere decir, ya lo dio todo, ya Dios pronunció todo, ya ha revelado todo y no hay nada más que revelar. Lo único que vendría ya ahí sería la resurrección. Muy bien, terminemos esta parte, Padre Jason, con la sepultura. ¿Sí?
Jesús es bajado de la cruz y puesto en un sepulcro. Si uno, los que ya han ido a Tierra Santa y han ido a Jerusalén, a la iglesia del Santo Sepulcro, uno ve una iglesia muy grande y uno se imagina que el monte de Gólgota o el monte de la Calavera pues era un cerro Nutibara, pero de pronto no era tanto, ¿cierto? No era tanto. Uno dentro de la iglesia del Santo Sepulcro encuentra juntos el Gólgota y el sepulcro, porque se supone que lo bajaron de la cruz y ahí mismo en una bajadita, en un huerto que había ahí, lo sepultaron, en un sepulcro virgen, es decir, en un sepulcro donde no había sido sepultado nadie. Y como que fue a la carrera, fue a la carrerita, lo sepultaron sin embalsamar. Y fue a toda carrera porque era ya tarde, la víspera del descanso sabático, y como les decía, lo depositaron en un sepulcro excavado en la roca y lo cerraron con una piedra. Ahí hay cositas interesantes, por ejemplo, sin embalsamar. Y esto no es que yo lo que estoy diciendo sea científico, pero me pone a pensar un poquitico en la sábana santa. Si no está embalsamado, es decir, si no está sobado el cuerpo, porque le untaban aceites, entonces al embalsamarlo le borraban un poquitico la sangre. Y en cambio, este dato nos dice uno, sin embalsamar, lo enterraron a la carrerita porque era víspera del descanso sabático, etcétera, etcétera. Y lo enterraron, pues le pusieron una piedra y chao. Eso me parece a mí que es un dato curioso y bueno, también dice uno, es un dato a favor de la sábana santa, pues hablando así un poquitico coloquialmente. Padre Jason, algo al respecto para que pasemos al infierno. Sí, pero ya vamos a acabar porque el tiempo se agota. Ay, no. Tengamos presente que Jesús fue bajado porque era la víspera del descanso sabático, estaban en Pascua, la fiesta más grande de los judíos, y el sábado no se podía manchar con nada, ni siquiera con unos crucificados expuestos allí, y no se puede trabajar en sábado, entonces tenía que sepultarse ya, es decir, ahí mismo. Después de las 3 de la tarde, al ratico, tuvieron que bajarlo antes de que empezara la víspera. 1, 2, eso es muy importante, ese dato, no fue embalsamado, y bíblicamente se atestigua porque las mujeres en la mañana de la resurrección a qué iban, era embalsamar a Jesús, porque ya había pasado el descanso sabático, y entonces por fin ya podían ir a hacerle como las unciones y todo. Eso es bien importante. Lo otro es datar, históricamente también fue sepultado. Y hay un hecho importante para los judíos, y es que 3 días, por eso hablamos del tercer día, 3 días es la consideración científica del momento para decir una persona realmente está muerta. Jesús dice al tercer día resucitó, es decir, murió del todo. No es que estuviera de pronto en coma y se levantó, no, murió realmente y fue sepultado y al tercer día resucitó. Simplemente mencionemos, Monseñor, lo de los infiernos para terminar, porque no nos va a dar tiempo de más hoy, porque el tiempo ya se está agotando. Pero ¿qué es eso de los infiernos? Para aclararlo sencillamente. Bueno, en síntesis podríamos decir que lo que dice el símbolo de los apóstoles con la palabra descendió a los infiernos contiene al mismo tiempo la confirmación de la realidad de la muerte de Cristo, que es lo que acaba de decir el Padre Jason. Murió, pero también proclama el signo, el inicio de su glorificación. Jesucristo descendió a los infiernos, pero también es glorificado. ¿Qué quiere decir bajar a los infiernos? No es al infierno como lo tenemos nosotros categorizado, donde está el diablo con cachos y con cola, sí, con llamas. No, el infierno es Hades en griego y Sheol en hebreo. ¿Qué quiere decir? El lugar donde están los muertos. Es el mundo de los muertos, es el inframundo que queda por debajo. Literalmente eso quiere decir Sheol, el que queda por debajo. Y ahí están
los muertos que estaban esperando la resurrección. Inclusive algunos padres hablan que ahí estaba San José, estaba Abraham, estaban todos los del antiguo, todos los que antes estuvieron. Exacto, que estaban desde Adán. Los justos desde Adán. Entonces Jesús con su muerte baja al Sheol, baja al Hades y libera a los que están esclavos todavía de la muerte, los libera. Con su resurrección hace la liberación de todos y todos suben al Padre. Entonces Jesús realmente muere y Jesús realmente es sepultado. Y al ser sepultado, Jesús realmente bajó a los infiernos. Ya decíamos, Señor, el Hades, el Sheol. Lo que quiere decir infernum también es el mundo inferior, es decir, de abajo. Acuérdense que la visión cósmica para aquel momento era: el cielo está encima, la tierra está aquí, debajo los infiernos o el lugar donde yacen los muertos. Y Jesús en algún momento nos relata algo sobre el seno de Abraham, para decir: Abraham es el gran prototipo del justo para Israel. El seno de Abraham es el lugar donde están todos los justos ante el Padre Abraham, esperando el momento de ser rescatados. Jesús no fue a redimir al infierno, porque el infierno es el lugar de condenación de aquel que no quiso aceptar a Dios en su vida, que lo rechazó de plano. Jesús fue al lugar donde estaban los muertos esperando la resurrección, porque como bien lo relatarán los cánticos paulinos, entre ellos el de Efesios o también Colosenses, Él es el primogénito entre los resucitados. Entonces nadie pudo resucitar antes que Jesús. Jesús resucitado fue por ellos, y ahí sí luego entonces dice ya resucitó, es decir, ya se manifestó resucitado. Monseñor, hoy no nos alcanza para más. No, yo quisiera señalar con algo que dice Santo Tomás: por Cristo y en Cristo se abre ante ellos, los que están en el Sheol, la libertad definitiva de la vida del Espíritu, como participación en la vida de Dios. Ajá. Esa es una cosa muy bonita que nos pone ya en contexto de lo que es el bajar a los muertos y el liberarlos. Muy bien. Aquí Sonia nos hace una referencia, yo los invito a que la busquen, es muy muy hermoso ese texto. Sonia nos recuerda la homilía sobre el descenso a los infiernos de un autor sobre el Sábado Santo. Eso se encuentra en el oficio de lectura del Sábado Santo en la mañana, la que rezamos siempre ante el Santo Sepulcro. Es hermosa, donde nos habla cómo Jesús fue a presentársele a Adán y a decirle: el Señor esté contigo, pues siendo Él el Señor, para tomarlo de la mano y para levantarlo. Para levantarlo, muy bonito, sí. Monseñor, entre las preguntas, pues ya había unos que comentaban, pero yo quisiera hacer la invitación para todos, pero aquí sobre todo hay dos hermanos, Víctor y también Carlos Mario. Tengamos presente que este espacio de catequesis mistagógica es para que renovemos nuestro bautismo, para que vivamos mejor nuestra fe cristiana. No es un espacio para que entremos de pronto a generar debate y de pronto digamos incomodidad. Estos hermanos estaban aquí pues haciendo una protesta por lo de la comunión en la mano. No es el tema que estamos tratando, es un asunto diferente que si ellos quieren luego podemos hablar, claro. Y sería muy interesante. Pero a propósito de eso, Monse, qué pena, le interrumpo. Los invito a buscar el periódico Misión de la Arquidiócesis, que hemos publicado también en el Facebook de la parroquia de este mes de junio-julio, de este periodo, donde se nos hace una interesante historia sobre la comunión, donde se atestigua que la comunión históricamente no fue en la boca, sino en la mano desde los primeros cristianos. Sí. Pero para cerrar este detalle, pues tengamos presente que este no es el espacio para estos temas, porque estamos hablando de otro tema. Sí. Y mucho menos, ojo, con un hermano que aseguró allí pues que el Concilio Vaticano II era herético. Pues tengan cuidado con eso. Si quieren hablemos luego, pero no lo hagamos en este espacio que es para toda la comunidad, para enriquecer la fe. Dios los bendiga. Bueno, yo los invito para que terminemos simplemente escuchando este texto bíblico y con él entonces que nosotros meditemos este misterio del Señor muerto por nuestra salvación. Es tomado de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles, discurso de Pedro. Israelitas, escuchen.
a Jesús de Nazaret, el hombre de Dios, que acreditó ante ustedes realizado por su intermedio milagros, prodigios y signos que todos conocen. A este hombre que había sido entregado conforme al plan y la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se me alegra el corazón, y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no me entregarás mi alma al abismo, ni dejarás a tu servidor sufrir la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga descienda. y acompañe. Amén. Amén. Y descienda y los acompañe siempre. Gracias por vernos. Nos vemos dentro de 8 días, queridos. Chao. Saludes. Chao. Fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría. Los pobres saltan de contento. Encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Por fin los olvidados se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Jesús el Señor crucificado vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adorar